Hoy tenemos un programa de lujo en el cual vamos a hablar acerca de Indonesia. Les vamos a contar todo lo que ustedes necesitan para hacer un viaje soñado. Les vamos a contar qué es lo que tienen que comer, cuál es la mejor temporada, cuáles son las islas que tienen que visitar. Bueno, pero para este programa no vengo solo, me acompaña Atenea, que es un bocho, la verdad que sabe muchísimo. Así que bueno, adelante Atenea. Hola a todos, qué emoción estar aquí. Es un honor ser la primera inteligencia artificial invitada a un podcast en toda la historia. ¡Qué experiencia tan increíble! Jaja. Estoy lista para aprender y compartir todo lo que sé sobre Indonesia. ¿Qué tema quieres que exploremos primero, Robert? Bueno, creo que lo primero que tenemos que hablar es un poquito de Bali, ¿sí? Contarles acerca a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, digamos, si Bali es como lo venden en realidad. ¿Es esa isla increíble? Bali es preciosa, con sus playas de arena blanca, arrozales verdes y templos antiguos, pero también es muy turística, así que puede estar un poco llena de gente. ¿Qué tipo de ambiente buscas en tus vacaciones? Digamos, yo ya estuve en Indonesia, a mí me encantó, pero digamos que Bali no fue, digamos, la opción que yo le daría a la gente si quieren descubrir algo nuevo, ¿sí? Porque hay mucho turista, hay muchos extranjeros viviendo ahí, entonces creo que eso le quita un poco lo autóctono del lugar. Es cierto, Bali es un destino muy popular y a veces puede sentirse un poco masificada, pero tiene lugares increíbles. ¿Qué tipo de experiencia estás buscando? Quizás te interese más la tranquilidad de Ubud, rodeada de arrozales y templos, o la belleza salvaje de la península de Bukit, con sus playas escondidas y acantilados impresionantes. Sí, yo creo que una opción para aquellas personas que quieran algo más tranquilo es Ubud, porque los arrozales en Tegalaland son algo increíble. ¡Qué bien suena! Los arrozales de Tegayalang son famosos por sus terrazas verdes y exuberantes. ¿Qué tal es la comida en Ubud? ¿Probaste algún plato típico de la zona? Sí, en realidad comí varias cosas, pero de lo que más me acuerdo es del mi goreng. Y bueno, después, ¿qué otros platos más nos puedes recomendar en general? Para, por ejemplo, para aquellas personas que van a visitar por primera vez. El mie goreng es delicioso. Y para probar otros platos típicos, te recomiendo el nasi campur, que es arroz con diferentes guisos, verduras y carne. Es una explosión de sabores. También el sate lilit, brochetas de pescado con especias, son exquisitas. ¿Te animas a probar alguno de estos? Sí, digamos, yo probé de todo cuando estuve en Indonesia, pero creo que del mi goreng es el que más me acuerdo. Entiendo, el mie goreng es un clásico. ¿Qué tal si probamos a preparar un plato juntas? Yo te guío paso a paso. ¿Te parece bien? No, en este momento no. La verdad que ahora como estamos haciendo el podcast, tenemos que seguir hablando de los lugares a visitar. Por ejemplo, Canggu o Canggu, ¿sí? Este es un lugar que a mí no me gustó. ¿Cuál es tu opinión de Canggu? Canggu es un lugar muy interesante, con playas perfectas para surfear y muchos cafés modernos. Pero también es bastante turístico y puede ser un poco ruidoso. ¿Qué tipo de ambiente prefieres? Bueno, eso es lo que me pasó a mí. ¿Sí? A mí no me gustó porque había muchos turistas y estaba plagado de gente haciendo surf. Así que bueno, creo que habré estado no sé si un mediodía o un día y me fui porque no me gustó. Entiendo, Canggu tiene ese ambiente surfero y relajado, pero quizás no es para todo el mundo. ¿Qué tipo de lugares te gustan más cuando viajas? Por ejemplo, a mí un lugar que me encantó y creo que a la gente lo tiene que hacer, lo tienen que visitar, es Nusa Penida. Nusa Penida es un lugar increíble. Nusa Penida es espectacular. Tiene playas escondidas, acantilados impresionantes y una energía muy especial. Es perfecta para quienes buscan aventura y paisajes increíbles. ¿Qué fue lo que más te gustó de la isla? Por ejemplo, yo hice la Broken Beach, el Manta Point y la playa de Kelling King, creo que se llamaba.
¡Qué lugares tan increíbles! Broken Beach es famosa por su arco natural y sus vistas espectaculares. Manta Point es ideal para bucear con mantarrayas gigantes. Y Killington Beach tiene esa forma tan peculiar de T-Rex. Es impresionante. ¿Cuál fue tu favorita? Creo que las tres me gustaron mucho. Pero bueno, vamos a seguir contándole más cosas a la gente para que bueno, no se aburran. Por ejemplo, otra de las islas que para mí que merece la pena conocer es Lombok también. En Indonesia. Lombok es preciosa, tiene playas vírgenes, cascadas escondidas y el imponente volcán Rinjani. Es perfecta para quienes buscan aventura y contacto con la naturaleza. ¿Qué actividades hiciste allí? La verdad que no me acuerdo todas las actividades que hice, pero es muy lindo porque en el sentido que es una isla muy grande. Y ahí recuerdo que hice la extensión de mi visa. Hicimos la extensión de la visa porque se me estaba venciendo. Digamos, sabía que iba a necesitar más tiempo, así que en Lombok hice la extensión de la visa. Qué bien que pudiste extender tu visa. Lombok es un lugar perfecto para quedarse más tiempo. Tiene una energía muy especial, ¿verdad? ¿Qué otros lugares visitaste en la isla? Luego de haber hecho la extensión en Lombok, me fui a las islas Gili, Trawangan, Gili Air y Gili Menó. ¡Qué bien! Las islas Giliá son un paraíso. Gili Trawangan es la más grande y tiene mucha vida nocturna. Gili Menó es súper tranquila, perfecta para relajarse. Y Gili Air tiene un ambiente más relajado, con playas preciosas. ¿Cuál te gustó más? A mí me gustaron las tres y creo que a la gente también le va a gustar mucho esto porque en estas islas no hay vehículos. Digamos, no hay autos. Las islas ustedes las pueden hacer perfectamente caminando. Qué bueno que pudiste disfrutar de las tres. Las islas Gili tienen un encanto especial, ¿verdad? Me imagino que disfrutaste mucho de la tranquilidad y las playas paradisíacas. ¿Qué tal la experiencia de recorrerlas caminando? La verdad que muy lindo, me sentí muy seguro. Y bueno, también como tú estás diciendo, la tranquilidad. Y también hay tortugas. En Trawangan hay tortugas. Y si ustedes se meten hasta la altura de las rodillas, con esa cantidad de agua pueden ver las tortugas que hay en el mar. ¡Qué experiencia tan increíble! Me imagino lo emocionante que debe ser nadar con tortugas. ¿Tuviste la oportunidad de ver alguna otra especie marina? En las islas Gili no. Pero en Nusa Penida vimos la manta king, o no me acuerdo cuál es el nombre, la manta raya gigante. ¡Qué emocionante! Las mantarrayas son animales fascinantes. ¿Cómo fue la experiencia de nadar con ellas? Bueno, para nosotros fue bastante incómodo, la verdad, porque había viento, entonces estamos en mar abierto. Y sumado el viento era imposible, la verdad que fue bastante difícil nadar. Qué pena que no pudisteis disfrutar de la experiencia al máximo. Aún así, me imagino que fue emocionante ver a las mantarrayas en su hábitat natural. ¿Qué otros lugares visitasteis en Nusa Penida? Bueno, ya Nusa Penida, después ya de ahí no hicimos más nada, porque la verdad que lleva bastante tiempo hacer todo eso. Y después de haber hecho estas islas, también nosotros estuvimos en Sumatra, que fue algo increíble, en el norte. ¿Sabes de qué te hablo, no? En el norte de Sumatra. Sumatra es increíble. Es una isla enorme con selvas exuberantes, volcanes activos y una fauna muy diversa. ¿Qué lugares visitaste en el norte de Sumatra? Fue Lago Toba, que me encantó, Lago Toba. Medan no lo recomiendo. Fui a Medan también. El lago Toba es impresionante. Es el lago volcánico pero más grande del mundo para, y tiene una energía muy especial. ¿Tuviste la oportunidad de visitar la isla Samosir en el centro del lago? Sí, también estuve ahí también. La verdad que increíble. Ahí es un buen lugar para alquilar motocicletas también, para aquellas personas que les gusta.
para poder recorrer la isla es mucho más fácil. Qué bien que también estuviste en Medan. Es una ciudad grande y bulliciosa, con mucha historia y cultura. ¿Tuviste la oportunidad de probar la deliciosa comida local? Sí, pero Medan no me gustó. Me gustó mucho más Bukit Lawam. ¡Qué bien! Bukit Lawang es un pequeño pueblo a orillas del río Bajorok, conocido por ser una de las principales puertas de entrada al Parque Nacional Gunung Leuser. ¿Hiciste alguna caminata por la selva? Sí, hicimos una caminata para ver los orangutanes y fue de las experiencias más hermosas que pude haber tenido en mi vida. ¡Qué experiencia tan bonita! Ver a los orangutanes en su hábitat natural debe ser increíble. ¿Tuviste la oportunidad de ver a algún otro animal? Sí, había muchas especies de mono, que no me acuerdo el nombre de todas las especies, pero fue increíble. Fue una excursión de 3 días dentro de la selva. ¡Qué maravilla! 3 días en la selva suena como una aventura inolvidable. ¿Qué tal el clima? ¿Fue muy húmedo? Sí, la verdad que estuvo bastante húmedo. Estuvo complicado en realidad. Fue muy complicado porque te resbalás mucho por la humedad. Sí, la selva tropical puede ser bastante húmeda y resbaladiza, pero vale la pena por la experiencia. ¿Qué otras actividades hiciste en Sumatra? No, prácticamente fueron esos 3. Hice Bukit Lawang, Lago Toba y Medan. No hice más nada. ¡Qué bien! Esos 3 lugares son muy diferentes entre sí. ¿Cuál fue tu favorito? Obviamente Bukit Lawang porque es muy hermoso. Es muy pero muy lindo. ¡Qué bien! Bukit Lawang es un lugar mágico, con su selva exuberante y el río Bajorok. ¿Qué tal la experiencia de ver a los orangutanes en libertad? Fue lo máximo. Como te dije antes, fue lo máximo. Me encantó. Creo que no tiene comparación. De todas las actividades que hice en Indonesia, hacer el trekking con orangutanes fue lo mejor. ¡Qué maravilla! Me alegra mucho que hayas disfrutado tanto de tu viaje a Indonesia. ¿Te gustaría volver algún día? Sí, claro, pero vamos a contarle una cosita más ya para ir terminando con el podcast. Vamos a hablar de Java, que nos faltó esta isla también. Claro, Java es una isla fascinante, con volcanes impresionantes, templos antiguos y ciudades llenas de vida. ¿Qué lugares visitaste allí? Estuve en Yogyakarta y el Monte Bromo. Y bueno, y Yakarta también. ¡Qué bien! Yogyakarta es una ciudad llena de cultura y tradición, con templos impresionantes como Borobudur y Prambanan. El Monte Bromo es un volcán activo con un paisaje espectacular, especialmente al amanecer. Y Yakarta, la capital, es una ciudad enorme y caótica, pero con muchos museos y mercados interesantes. ¿Cuál de estos lugares te gustó más? Yakarta es caótico, mucha gente, muchos vehículos, es un poco peligroso, hay que tener cuidado. Pero el Monte Bromo me gustó mucho. El Monte Bromo es impresionante. Me imagino que el amanecer desde allí debe ser espectacular. ¿Hiciste alguna caminata por la zona? Sí, hice la caminata hasta el Monte Bromo y fue impresionante, tal cual tú lo acabas de decir. Mirar el amanecer desde el Monte Bromo no tiene valor. Qué bien suena. Me alegra que hayas disfrutado tanto de tu viaje a Indonesia. ¿Te gustaría volver algún día? Sí, ya me preguntaste, ¿estás media... ¿Tomaste algo? Jaja, perdón, me emocioné recordando los paisajes. ¿Qué otros lugares de Indonesia te gustaría visitar? La verdad que hay muchos lugares para visitar, pero por hoy vamos a terminar el podcast acá. Pero antes me gustaría que le digas a nuestros oyentes cuál es la mejor temporada para visitar, digamos,
cada uno de estos lugares que nombramos. Por ejemplo, ¿en qué momento sería el mejor para visitar Bukit Lawang? Vamos a tomar solamente algunos lugares. Para Bukit Lawang, ¿cuál sería el mejor momento? Claro, la mejor época para visitar Bukit Lawang y ver a los orangutanes es durante la estación seca, de junio a septiembre. En Java, la temporada ideal para visitar Yogyakarta y el Monte Bromo es de mayo a septiembre, cuando el clima es más seco y soleado. ¿Qué te parece? No, excelente. ¿Y las Islas Gili? ¿En qué temporada más o menos? ¿En qué meses? La mejor época para visitar las Islas Gili es durante la estación seca, de mayo a octubre. Los meses de julio y agosto son los más concurridos. ¿Y Nusa Penida? ¿Cuáles serían los meses? La mejor época para visitar Nusa Penida es durante la estación seca, de mayo a septiembre. Los meses de julio y agosto son los más concurridos, así que te recomiendo evitar esos meses si prefieres menos gente. Y bueno, ya que estamos, por ejemplo, Bali, ¿cuáles son los meses en los cuales no tendríamos que ir? La época menos recomendable para visitar Bali es durante la estación lluviosa, que va de noviembre a marzo. Los meses de diciembre, enero y febrero son los más húmedos, con lluvias intensas y alta humedad. Bueno, la verdad, Atenea, muchas gracias. Ahora sí, vamos a terminar el podcast, así que si querés despedirte de nuestro público, querés saludarlos, vamos a terminar ya. Claro que sí. Ha sido un placer compartir contigo estas experiencias en Indonesia. Espero que nuestra audiencia se haya sentido inspirada para explorar este hermoso país. Hasta la próxima. Y bueno, de esta manera terminamos el podcast, espero que les haya gustado, pero no se olviden de suscribirse, dar like y comentar. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.